Bueno, vamos a empezar. No sé si os habéis dado cuenta, pero la filosofía nos dice muchísimas cosas que suenan como perogrullescas, es decir, obvias. Aquí, por ejemplo, hemos estado viendo que la filosofía busca una idea de la totalidad y ello pues lo llamamos metafísica. ¿Para qué? Pues para desde esta idea de la totalidad, es decir, realidad, entender qué es realidad en el sentido de la verdadera realidad, aquella que da sentido a todas las realidades porque las envuelve y les da un sentido a cada una, nos permite comprender su sentido, de dónde viene, hacia dónde van. Y bien, pues no dudamos de que el mundo no exista, de que cada uno de ustedes existan, simplemente lo necesitamos saber con certidumbre. Ese es distinto. En la vida cotidiana tenemos personas, tenemos sillas, tenemos vasos, tenemos proyectos, trayectorias vitales, tenemos ideas, tenemos creencias, opiniones, sentimientos. Pero otra cosa es llegar a comprender con certidumbre que todo ello exista de verdad, y de verdad quiere decir desde una idea verdadera que permita dar un sentido, el sentido más profundo a todo ello. Descartes, cuando decía que no sabemos a priori si todo lo que hay fuera de mí existe, lo que él llamaba la res extensa, porque lo único a lo que puedo tener un acceso inmediato y absolutamente infalible es la idea de que yo existo, ya veremos mejor lo que quería decir Descartes con su famoso cogito ergo sum, pero lo que quería en el fondo mostrar es que hay una certidumbre desde la cual hay que partir para comprender todas las cosas. Bien, desde Ortega hemos visto que el hombre pretende esencialmente comprenderse en su circunstancia. Y circunstancia, como ya he anticipado, quiere decir todo lo que me encuentro y que puedo encontrarme. Aquello con lo que me encuentro, y me encuentro mi cuerpo, me lo encuentro, no lo he elegido yo. Me encuentro con mi sangre, con mi psique, con mis neuronas, con la historia entera, con sillas, con personas, con objetos. Es la totalidad de lo que hay, en vista de la cual yo pretendo saber quién soy, comprenderme. Bien, esa pretensión explica que nosotros tengamos un concepto de totalidad. Los griegos llamaban totalidad holón, el todo. Qué curioso, somos animales, se nos dicen desde la biología, pero necesitamos comprendernos en vista de la totalidad. ¿Y por qué tenemos ese concepto de totalidad? Porque precisamente la tarea nuestra, la pretensión nuestra es de comprendernos en vista de todo lo que hay. Y eso que llamamos todo lo que hay es problema porque estoy en la situación radical de pretender saber quién soy. Entonces, hasta descubrir que un vaso es algo que se llama vaso porque tiene una función vital que se da en mi vida, que es la de beber, descubre, no es simplemente una esencia en sí, un objeto en sí, una cosa en sí, sino me descubre a mí mismo como quien bebe. Es decir, saber quién soy es la tarea programática que me proyecta, que hace de mi vida un proyecto y hace todo lo que hay que sea circunstancia, totalidad. Aristóteles nos dice, nada más empezar su metafísica, que los hombres por naturaleza desean conocer. No nos dice nada acerca de por qué y para qué tenemos que conocer. Desde la filosofía de Ortega se comprende. Y creo que se comprende quizá por primera vez la relación que hay entre sujeto y mundo. Y dejando, digamos, en el sentido lato, el laxo, a esos términos, simplemente intuitivo. Yo pues estoy filosofando porque necesito saber quién soy. Y esa es una tarea que hace problemática la totalidad de aquello con lo que me encuentro, porque tengo que encontrarme con él. Entonces hay una totalidad que constantemente es problema, porque hay una individualidad, yo, que tengo que encontrarme con esa totalidad. Entonces Aristóteles nos dice, los hombres por naturaleza desean saber, y eso, sigue diciendo, se nos manifiesta especialmente a través de los sentidos. Y pues Ortega nos diría, los hombres pretenden comprenderse a sí mismos. Y claro, ¿cómo comprendernos?
la física, la química, la biología, son dimensiones de esa comprensión. Son porciones de la circunstancia que es mi vida. Mi vida es un proyecto, el mío aquí ahora, para pretender saber quién soy, que es circunstancial. Y entonces, dimensiones de la circunstancia que yo descubro y que llamo, por ejemplo, temáticamente, ciencias, temáticamente porque cada una tiene su tema, su objeto, el objeto químico, el objeto físico, el objeto psicológico, como conjunto de mis conductas. Sin embargo, son solo dimensiones, porciones de mi circunstancia. Y todas responden y están vertebradas y organizadas por una única cuestión, la de saber quién soy. Entonces, podemos decir que la metafísica, en cuanto idea de la totalidad, idea de la circunstancia, procede de una pretensión intrínseca de la vida humana, que se da en cada presente que transita yo no puedo dejar de saber quién soy. Y por ello, todo lo que hay es circunstancia, me rodea a mí, me circunda, porque yo a través de esa totalidad me tengo que encontrar a mí mismo. No pretendo que entendáis ahora mismo lo que quiere decir profundamente esa fórmula. Yo soy en mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Pero hay que empezar a señalar cómo a través de esta fórmula podemos comprender por lo menos el nacimiento de la filosofía, por qué estamos haciendo filosofía y para qué. Porque no es tan claro según lo que nos muestran los antiguos filósofos. Hemos visto que esa pretensión de comprendernos en vista de todo lo que hay la vivía Parménides de una manera peculiar, la vivían los griegos de una manera peculiar. Fundamentalmente os he mostrado que la idea de circunstancia que ellos recibían de la tradición, diría casi ancestral, era el concepto de physis, de naturaleza, en un sentido no de la física moderna, organizada a través del método matemático, sino a través precisamente de lo que ellos entendían como el orden, el cosmos, un conjunto de formas organizadas mediante un movimiento que tenía un principio y un fin y que ordenaba todas las realidades en formas. Tenían un orden. Pues bien, hemos visto la visión del cosmos a través de los primeros que filosofaron y de repente hemos visto que Parménides se atrevió a buscar un concepto que pudiese comprender esa totalidad de una cierta manera. Repito, no estaba comprendiendo su vida, porque él no entendía que todo lo que hay ahí era la circunstancia de mi vida, en vista de la cual yo tenía que encontrarme a mí mismo, comprenderme. Él veía una totalidad y ya la interpretaba como physis, de suerte que busca un concepto capaz de comprender la physis y comprenderla además de una manera que no se pueda escapar al concepto mismo. Quiero decir, una idea absolutamente estable, porque lo más saliente de la physis era que tenía un orden, pero también que estaba este orden constantemente moviéndose. Era un orden imperecedero, cuidado, pero un orden que radicaba en una cierta ordenación de sus elementos, pero estos elementos estaban en constante movimiento. De hecho, había que ordenarlos a través del pensamiento. Ahora bien, los primeros que pensaron acerca de este orden pensaron que sus elementos eran, como se ha hablado muchas veces de ello, elementos naturales. Stoigenon es el término griego que se utiliza para ese tipo de elementos, o para el concepto de elemento en general, es un término que utilizará luego también Aristóteles. Se habló de agua, Tales, de Mileto, se habló de aire, tierra, fuego, del conjunto de los cuatro elementos, de fuerza como el amor, el odio, que las juntaban o las separaban. Y de repente salió Parménides y buscó un concepto que pudiera comprender la totalidad de la physis. Que repito, no era una idea de mi vida, es decir, era una idea de mi vida, porque la physis era una forma de comprender mi circunstancia. Sin embargo, pues no era conscientemente una idea de mi vida, era una creencia. Pues bien, Parménides forja el concepto de ente. ¿Por qué? Porque más bien forja el concepto inicialmente a partir del concepto de ser, to einai, en griego es el ser, llega a pensar que todos los entes son seres. O sea, todas las realidades son seres, son entes. Entes es el participio pasado del verbo to einai. Ton
en griego es el participio pasado del verbo ser, to einai. Entonces resulta que todo es, y este ser, que es la existencia, tan sorprendente que tenemos delante de nosotros, porque todo existe, no podemos en ningún momento pensar, ver, escuchar, oír algo que no existe. Todo acto humano está ligado intrínsecamente a la existencia. No se ha dado nunca en ningún momento ningún acto humano que no tenga como término algo que existe. Por eso decía la otra vez, para los entendidos en fenomenología, que quizá el concepto de intencionalidad que utiliza ya Husserl o Brentano, como que todo fenómeno psíquico es una presentación o se basa en una presentación, quien no entiende eso que estoy diciendo no pasa nada, es simplemente apuntar o señalar a algo que veremos dentro de unas cuantas clases. Se da ya, yo creo, con Parménides. Parménides dice, precisamente, muestra sorprendentemente que en el fondo todo puede cambiar, cada cosa puede cambiar, pero en el fondo hay una verdad, que todo existe, y es la sorpresa de la existencia. Bien, pues si todo existe, cada cosa, lo más esencial que tiene es que existe, es decir, es un existente, es un ente. Entonces, cada realidad muestra una unidad indisoluble, imperecedera, absolutamente perfecta, que es el ser. A través del ser se muestra la unidad de la realidad, porque el ser se manifiesta como uno en cada cosa. Este vaso puede ser un vaso, lo puedo quemar, lo puedo destruir, pero siempre será algo. Es un vaso incluso destruido, o un vaso que ya no existe, pero es. El ser trasciende cualquier tipo de inexistencia, porque el mismo momento en que hay ser humano que piensa algo, pues piensa siempre en algo que existe, de alguna manera. Tiene que haber existido o tiene que existir para poderlo pensar. Por ello, yo creo que sin darse cuenta, Parménides estaba anticipando ahí ese concepto de intencionalidad que ya analizaremos cuando estudiaremos mejor a Brentano y a Husserl. Pero bueno, aquí empezamos a tener problemas, porque, bueno, antes de ver los problemas que ya he anticipado en la otra clase, quisiera señalar que en Parménides tenemos el comienzo de la lógica moderna, de la lógica, que es lógica antigua. Me refiero al concepto de identidad, de no contradicción, o también de tercer excluso, ¿no? Como se ha dicho en los tres famosos principios de la lógica clásica. Pues, ¿por qué de no contradicción? Porque el ente es idéntico a sí mismo. El ente siempre se manifiesta en cada realidad como uno y absoluto e igual e idéntico a sí mismo, nunca cambia, porque la existencia nunca cambia. Uno puede decir, bueno, pero las cosas mueren, viven, hay kínesis, hay metabolé, que en griego quiere decir hay cambio, movimiento. Hasta metabolé es un cambio que llamaban los griegos como un cambio que producía una alteración degenerativa de la sustancia de las cosas, la destrucción o el nacimiento. Y sin embargo, Parménides podía contestar, cualquier cosa que tú pienses siempre pensará lo mismo, que hay algo que existe. Incluso para denunciar su extinción, tienes que antes que admitir su existencia. Entonces, ya vemos que es puro racionalismo. La entidad es precisamente un predicado de la razón, del logos, que busca mostrar que la realidad es una e idéntica a sí misma. Es el nacimiento del concepto de identidad. Y además la identidad no se contradice a sí misma, porque es idéntica a sí misma. A es A, y no puede ser B al mismo tiempo. A es distinto de B. Ahora bien, también el ente, una vez que muestra que es igual tanto para una silla como para una persona fallecida, que es fallecida, así como es igual en cualquier tipo de realidad, es decir, es idéntico a sí mismo, permite una base de comprensión para la totalidad. Es decir, Parménides alcanza un olón. El problema es ¿por qué y para qué? Claro, Ortega siempre se pregunta ¿por qué y para qué? ¿Qué sentido tiene? Y cuando nos entregamos a la visión orteguiana, creo que siempre estamos impulsados a descubrir algo más en la filosofía, precisamente porque su visión
metafísica de la vida como realidad radical nos obliga precisamente a justificar cada detalle de la realidad de una manera muy profunda. Entonces, claro, ¿por qué y para qué el ente? Pues Ortega muestra que es una idea precisamente de mi vida, porque yo tengo que encontrarme en mi vida. Y para encontrarme en mi vida estoy enfrentado a la totalidad, a lo que llamamos circunstancia. Bien, hemos empezado a señalar que el concepto de entidad es un concepto de la razón. Es un concepto que abstrae, se aleja precisamente de la sensibilidad. Con sensibilidad me refiero a los 5 sentidos, ¿no? Al tacto, a la vista, al oído, al olfato. Me refiero a los sentidos corporales. Se aleja de ellos. Es un principio racional, de la razón. Es una evidencia intelectual. García Morente decía una intuición intelectual, más bien. Me he abstraído de los sentidos. Abstraer significa separar. Me he separado de los sentidos. La evidencia que me dan los sentidos, que es el movimiento, la destrucción constante de la física, más allá de un orden que pueda tener, pues tiene un orden que es más profundo del orden que veían los fisiólogos, los antiguos filósofos de la naturaleza. Es un orden de razón. Es un orden que muestra que todo existe y que hay una unidad en cada realidad, que precisamente aquello que hace cada realidad real es la existencia. Bien, sin embargo, os dije también la otra vez al acabar la clase que, bien, hemos encontrado una idea de todo lo que hay. Estamos en una metafísica, estamos en la metafísica de Parménides. ¿Cómo podemos vivir desde ella? Ese es el problema. O sea, desde la absoluta entidad de todas las cosas, en la unidad del ser, ¿cómo puedo ahora desde el ser explicarme de todas formas la multiplicidad constantemente cambiante e infinita de mi vida concreta? Me he ido tan lejos de la vida concreta, me he ido a una razón tan abstracta que ahora tengo que volver a la vida concreta. Y en esa primera tarea se encuentran los filósofos sucesivos a Parménides. Ahora bien, no voy a entrar en ellos porque si no realmente este curso no acabaría nunca. Por supuesto, al final de la otra clase se me dijo, ¿y Heráclito qué? Bueno, Heráclito veía precisamente que todo fluía, Pantarrei decía, todo fluye. Y al final, sin embargo, intentaba revitalizar él también el concepto de Sofón, el sabio griego, que busca un principio al orden. Él señalaba el fuego, señalaba el amor, señalaba algunos movimientos, porque naturalmente en el caos, ¿cómo se puede vivir? Pero bueno, lo importante es conseguir llegar a una comprensión medianamente suficiente de las filosofías sucesivas como para llegar a Aristóteles y comprender la tarea tan dura y tan difícil que le espera a Aristóteles, porque tiene que vérsela con el concepto del ente aplicado a lo que él pretendía realmente conocer, que son las cosas concretas. Él decía que lo primario que se da en la realidad es lo absolutamente concreto. Ni siquiera el vaso como idea, como concepto, como universal, sino este vaso, que él llamaba sustancia primera, lo que se da primariamente a los sentidos. Pues bien, ese es el drama de Aristóteles, que su pretensión es la de comprender la realidad absolutamente concreta y se encuentra con un concepto absolutamente abstracto. Es verdad que entre Parménides y Aristóteles pues hay mucha agua, ¿no? Como se dice, que corre debajo de los puentes. Hay muchos filósofos y muchos de ellos ayudarán de alguna manera a Aristóteles. Ya vimos que Aristóteles mismo hace una pequeña historia de la filosofía dentro de su metafísica. En su metafísica lo que está haciendo Aristóteles, desde mi punto de vista, es una de las primeras hermenéutica organizada. Hermenéutica, como os he dicho, significa interpretar la filosofía pasada pues desde el propio punto de vista, que se entiende como el verdadero. Es decir, Aristóteles cree que tiene una metafísica, como desde mi punto de vista, yo creo que la más verdadera a la altura de los tiempos, la de Ortega y de Julián Marías, en La razón vital, pues
Aristóteles en sus manos tenía su propia metafísica y con ellas pretendía comprender el pasado filosófico. Ese pasado filosófico tenía que dar una imagen, tener una imagen precisamente en vista de la propia metafísica, de la propia idea de la realidad. Y nos muestra ahí distintas verdades que se han dado anteriores a la suya y que pueden justificar la suya. Entre ellas nos cuenta las aportaciones a la metafísica que da Sócrates y que da Platón. Y nos dice que Sócrates nos aportó los principios universales, las definiciones universales y el principio inductivo. Ya sabéis cómo vivía Sócrates. Sócrates, como os he anticipado, iba por las calles y preguntaba a las personas, ¿qué es algo? Por ejemplo, ¿qué es la libertad? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? E intentaba que las personas llegaran a unas definiciones, es decir, a algo sobre el que pudiesen estar de acuerdo, a un universal, a un koinon en griego se dice. ¿Cómo se hacía? Pues las personas se hacían preguntas a sí mismas o se le hacía preguntas, de suerte que poco a poco intentaban llegar a una definición. Y en el diálogo las definiciones se intensificaban. Eso explica que el discípulo de Sócrates, Platón, pues tenga como género literario naturalmente los diálogos, en que normalmente el sabio es Sócrates, que intenta preguntar a algunas personas que encuentra, algunos entendidos, a sofistas, que son personas a las que pues en general se dice no le interesaba demasiado la verdad sino la oratoria. Luego no era del todo así, como se nos ha mostrado en ciertos estudios muy profundo. Entre ellos creo que cité ya Paideia de Jäger. Pues bien, Sócrates nos ofrece la posibilidad de ir dialogando, hablando de lo más concreto para llegar a definiciones más generales. Y eso se refleja en los diálogos platónicos. Y lo más general, Platón lo llama género, genos. ¿Por qué lo llama así? Porque es lo más profundo, lo que genera. Genos efectivamente es un término que se refiere a generación, aquello que genera la realidad, donde brota la realidad. Esos genos para Platón serán las ideas. No voy a entrar en la teoría platónica, pero voy a señalar una característica de los géneros platónicos que señala particularmente Ortega y que no está estudiada en la historia de la filosofía porque se comprende desde su método. Entonces, aquellos a quien le interesa la filosofía orteguiana pueden ahí buscar una idea muy original. Me refiero al hecho de que señala Ortega en la idea del principio de Leibniz que los géneros platónicos realmente generan sus especies, a diferencia de los aristotélicos. Sé que eso puede sonar un poco a chino, pero voy a explicarme en la medida de lo posible. En Platón, filosofar significa dialogar, lo aprende de Sócrates y busca ir hacia lo universal. No va a llegar a Sócrates, por lo menos tenemos fuente de ello, pero ese movimiento, desde luego, de ir desde lo concreto hacia lo universal, es la búsqueda en el fondo de la entidad, del ente, del ser último. Llegar a buscar aquella realidad que envuelve, comprende todas las cosas y que Parménides ha llamado ser, y que supuestamente desde el ser ahora tenemos que hacer un esfuerzo para, desde esa idea de ser, moldeándola, modificándola, encontrando alguna característica que nos permita comprender todas las cosas, porque desde el ser de Parménides no nos podíamos mover de esa evidencia absoluta, de la pura, absoluta existencia. Entonces el movimiento de ascensión de Platón es un movimiento introducido por el método de Sócrates, el diálogo, que busca llegar desde lo más concreto, mediante inducciones dialogadas, dar luz
a ideas más generales, más genéricas, hasta llegar a ideas universales, o incluso a la idea más universal. Ya sabéis que Platón llega a hablar de aquella idea que es el sol de las ideas, que ilumina y da sentido a todas las ideas, precisamente porque lo confiere ese rasgo que es la idealidad, que es el bien. El bien porque desde ella se puede comprender la arete, la virtud de cada idea, su sentido. Podemos imaginarnos, de hecho en algunos textos de filosofía, incluso antiguos, nos imaginamos la dialéctica platónica pues como un ascenso que lleva la realidad a ser constituida profundamente, en su profundidad, de ideas, es decir, de espejos representativo perfecto de cada cosa, que están organizados de una manera ascendente, que nos lleva como en un árbol de Navidad a una cumbre, como un triángulo, como una pirámide que nos lleva a una cumbre en la que domina pues el ser ideal. Pues bien, podemos decir en cierto modo que es así, pero es importante subrayar que esta extensión se alcanza mediante el diálogo. Es decir, hay una generación, una mayéutica. Mayéutica quiere decir un dar a la luz las ideas unas a otras, porque mayéutica es un nombre griego que se refería a las comadronas. La madre de Sócrates era comadrona, ayudaba a dar a la luz a los niños. Pues lo que quería Sócrates y lo que quiere también Platón es dar a la luz ideas mediante el diálogo. Hay una generación de las ideas una en vista de otras, de suerte que llegamos a ideas cada vez más complejas. Ahora bien, esas ideas más complejas no quiere decir complejas en un sentido verbal, sino simplemente porque son géneros que comprenden las especies anteriores, que a su vez son géneros de especies a su vez anteriores. Es decir, hay un relativismo en cierto modo de géneros-especies, porque hay un sistema de participación. Cuando hablo de géneros, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el arte del pescar, ser pescador, nos dice Platón en el Sofista, es una especie del género arte en general. Luego, ser pescador de caña con anzuelo es una especie del género pescador, porque se puede pescar de muchas maneras. Y así, pues llega a hacer, mediante un diálogo que nos muestra la definición última de lo que significa pescar con anzuelo, nos llega a decir precisamente que hay una jerarquía entre las ideas, como unas participan de otras y forman comunidades de sentidos. Bien, con eso no estoy nada más que haciendo de momento que explicar de una manera absolutamente básica lo que encontramos en cualquier manual de historia de la filosofía. Pero, ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante es algo que nos dice también Platón, que dice algo absolutamente extraordinario, tan extraordinario, tan nuevo, tan novedoso, que el mismo Aristóteles escapará de él. Y nos dice que dentro del ser siempre hay un poco de no ser, o más bien nos dice que en el ser hay el no ser. Me explico. Es evidente que para Platón lo idéntico tiene que mirar hacia Parménides y ve que Parménides ha dicho que hay identidad del ser. Y sin embargo, Platón nos está mostrando que hay una multiplicidad dentro de la identidad. Por no ser, podemos entender todo lo que no es unidad absolutamente omniabarcadora de una única propiedad, que es precisamente el ser. Pues Platón ya nos está diciendo que el ser se distingue, se divide. Hay una diairesis y una sinagogue, es decir, hay una división y hay una acumulación, hay posibilidades de ir hacia arriba e ir hacia abajo dentro del sistema ideal platónico. Entonces hay una multiplicidad de seres. Claro, entonces Platón nos llega a decir que dentro del ser hay un no ser. No puedo pensar la identidad, dice Platón, sin pensar la multiplicidad. No puedo pensar lo bello si no puedo pensar en lo feo. Sin pensar en lo feo. No puedo pensar en lo
en lo múltiple sin pensar en lo único. No puedo pensar en el frío sin pensar en el calor. Eso es evidente para Platón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Platón? Nos dice que dentro del ser, siempre para comprender el ser, tenemos que incluir dentro del ser el no ser. Claro, eso es algo extraño, sumamente extraño. ¿Y cómo llega a esa conclusión Platón? Pues porque los géneros para Platón no son abstractos, llega a ellos a través del diálogo. Y entonces son géneros que son vivos. El pescador es un pescador vivo, ¿no? Quiero decir que los géneros platónicos realmente, mediante el diálogo, conservan su estructura viva. El diálogo puede representar todavía algo de vida. El diálogo está mostrando, mediante la sistematicidad de la lengua, que hay una vitalidad entre las ideas. Hay participación y hay comunidad. El género platónico realmente está generando, y dentro del diálogo está generando, pues, ideas superiores, géneros superiores. Esto es muy importante, sobre todo en relación a lo que tendrá que hacer Aristóteles. Ahora bien, el género platónico podemos entender cada idea, la idea de vaso, la idea de pescador, cada género está generándose, porque está generándose dentro del diálogo, es su género literario, entonces conserva las conexiones lingüísticas. Eso es muy importante retenerlo. Y todo ello permite a Platón que el género no esté vacío, no sea una abstracción, sino esté lleno. Veremos que la lógica aristotélica, la lógica del silogismo, abstrae. Dentro del género hombre, pues están los rasgos esenciales que permiten, de todos los individuos, que hacen a cada uno hombre. Pero dentro del género hombre no está Sócrates, no estoy yo. Eso será un problema ya medieval, el problema de los universales. Pero el problema de los universales, para quien esté un poco familiarizado con él, viene de la problemática precisamente aristotélica del vaciamiento del género. Sé que lo que estoy diciendo ahora no se entiende demasiado, pero es algo genial que señala Ortega en la idea de principio de Leibniz, que yo he estado desarrollando un poco. Nos permite comprender, ya que estamos comprendiendo la historia de la filosofía desde Ortega y desde Julián Marías, desde la razón vital, nos permite comprender por qué ha habido también el famoso problema de los universales. Es decir, ¿qué significa cuando yo digo hombre? Hombre es un género, pero es un género abstracto que yo he extraído de todas las observaciones, por ejemplo, que puedo tener acerca de las personas concretas, de los individuos, de yo, de Miguel, de David, de cada persona concreta. Yo he extraído lo que significa hombre, una idea del hombre. Es una idea abstracta, abstraída, que me permite, luego veremos, hacer lo que se llama el silogismo. E implica también una cierta contradicción dentro del silogismo mismo. Porque el silogismo, si lo pensamos a fondo, parece también obvio, parece absurdo. Porque cuando yo digo todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal, parece, repito, prerrobullesco, obvio. O sea, ¿por qué me lo tengo que repetir con esa extraña frase cuando ya intuitivamente yo lo sé perfectamente? La intuición misma anticipa el silogismo. Pues eso es un problema del vaciamiento de los géneros, que estoy intentando explicar, no sé hasta qué punto con claridad. Pero volvemos a Platón para luego volver a Aristóteles. En Platón no hay un vaciamiento de los géneros. ¿Por qué? Porque los géneros, Platón los pone directamente en el hiperuranos, en el mundo supraceleste. Bien, yo creo que todos sabemos lo que hace Platón de una forma que algunos historiadores han dicho pedagógica y otros dicen ontológica, es decir, absolutamente cierta, que él estaba convencido que pues la idea perfecta de vaso, como no se puede dar en este mundo, la idea perfecta de pescador, el género perfecto de pescador que genera todos los pescadores que hay en el mundo,
pues tiene que darse no en este mundo, porque no hay un pescador perfecto, así como no hay un amor perfecto, no hay un dolor perfecto, no hay un vaso perfecto. Cada realidad se da con su absoluta perfección no en este mundo. No puede estar el perro perfecto. La idea del perro no puede estar en este mundo. Este mundo participa pobremente, afanosamente, de alguna manera, de algo que es perfecto y lo trasciende. De ahí que Platón, como sabemos, dice que estos géneros, la generación misma de la physis, en su perfección no se da en este mundo, sino se da en otro. De ahí está la teoría de los dos mundos, ¿no?, de Platón, que luego, repito, muchos historiadores han intentado mostrar que no es que creía realmente que hubiese otro mundo, sino estaba mostrando pedagógicamente que en este mundo pues el conocimiento perfecto no se puede dar, porque no hay realidades perfectas, por ello no podemos tener tampoco el conocimiento perfecto. Pero esa argucia de colocar los géneros, las ideas en otro mundo que no es este mundo, permite a Platón una facilidad extraordinaria de la que probablemente él no se daba cuenta y que quizá, no sé, Aristóteles de alguna manera sí se dio cuenta, viendo sus propias dificultades. Es que el género platónico es un todo concreto. ¿A qué me refiero? Es decir, el género platónico no está vacío, no es una abstracción de mi pensamiento que hago sobre la realidad concreta, sino es la realidad misma. Es lo que es más real. Platón dice que en las ideas es la verdadera realidad, lo más real. Quiere decir que no es que yo en este mundo vea muchos pescadores imperfectos y se acabó y hay una idea de un pescador perfecto que está en mi mente. No, es que el pescador perfecto que da razón de todas las formas, de todos los pescadores que se dan en este mundo, sí existe y está en otro. Y no está vacío, sino está lleno de todas las notas, de todas las propiedades de todos los pescadores que están en este mundo. Y así con cada realidad. Entonces no hay un vaciamiento de contenido de los géneros, porque no estoy abstrayendo conceptualmente. No estoy haciendo una epagogé, término griego que Aristóteles, con el que Aristóteles señalaba la inducción de alguna manera, llamémosla así, que es más bien una abstracción ideatoria, una especie de ideación, podríamos decir, en términos fenomenológicos, que es llegar a un género que es un género conceptual, el concepto de hombre, sino que el hombre perfecto era un género pleno, lleno de vida, al que había llegado a través del diálogo, y que me mostraba que todos los pescadores, toda persona en el momento en que quería ser, por ejemplo, un pescador, pues de alguna manera se nutría, se alimentaba de ese pescador perfecto, vivo, que estaba en otro mundo. Entonces, el conocimiento de la realidad para Platón era precisamente más que una abstracción, un movimiento abstractivo, inductivo, era un recuerdo, como él nos dice. ¿Por qué recuerdo? Porque ya sabéis que en Platón tenemos todavía mitos, entre ellos el mito del carro alado, en que, como sabéis, se nos decía, para hacernos comprender un poco cómo nosotros podíamos comprender la perfección siendo nosotros imperfectos, que nuestra alma ha estado en el mundo de las ideas contemplando, viviendo realmente una realidad perfecta. Es decir, que en el otro mundo, si éramos pescadores, éramos perfectos pescadores, habilísimos pescadores. En este mundo no. Para pescar un pez a lo mejor necesitamos 20 ensayos. Y sin embargo, en el otro mundo no. Y nuestra alma ha estado contemplando el otro mundo. Si no, nos explica que yo en este mundo pueda reconocer las cosas. Entonces, su epistemología, su teoría del conocimiento es constantemente recordar lo que hicimos en otro mundo. Por eso mostraba que incluso un esclavo, así como seguramente Sócrates también, cuando estaba haciendo pregunta en las calles, se sorprendía de ver que personas completamente incultas, como esclavos también, podían llegar a comprender, incluso a calcular los ángulos o la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Pues claro, él decía que ese orden
que está en la fisis y que este mundo pues es un reflejo, pues esta fisis realmente perfecta más bien se da en otro mundo. El orden de esa fisis tan imperfecta que está en este mundo, lleno de materialidad, que es un elemento negativo para la filosofía platónica en general, pues se remitía a otro mundo vivo, absolutamente vivo, y que se puede alcanzar mediante el diálogo, donde los géneros, las ideas son llenas. No son ideas del pensamiento, son conceptos abstractos. Eso serán para Aristóteles. Pero ¿por qué eso es para Aristóteles? ¿Por qué Aristóteles tiene que pensar los géneros como vacíos? Bueno, porque Aristóteles ante todo rechaza la idea que en el ser está el no ser. Aristóteles en cierto modo vuelve a Parménides. Cuidado, Aristóteles ha estado 20 años en la Academia de Platón, es discípulo de Platón, aprende a ver el mundo de forma jerárquica, como un entramado ordenado, categorizado de géneros y de especies. Está el género animal, del animal está el hombre tiene una diferencia específica, la racionalidad. Hay predicables, como dirán los medievales, con eso no quiero decir palabras que no podáis conocer, pero entre otras cosas, en la lógica aristotélica, Aristóteles rechaza la dicotomía como forma de división de las ideas platónicas y forja su teoría de los predicables, pero no quiero entrar en eso. Me interesa solo volver al uso del ser que hace Aristóteles. Aristóteles lo que pretende conocer la realidad concreta. ¿Y Platón qué pretendía conocer? Pues la realidad concreta se daba llena de perfección en otro mundo. Es distinto. El punto de partida es distinto. Y si no comprendemos eso, no comprendemos ni a Aristóteles ni a Platón, porque no comprendemos sus métodos. Y por ello, los graves errores que están dentro de cada doctrina y que producen todas la chispa que producen los focos, las hogueras de las contradicciones intelectuales medievales. Sobre todo el problema de los universales. Repito, voy a repetir esos conceptos bastante. ¿Qué pretende Aristóteles? Dice, rechaza por completo Platón, dice, las ideas, dice, son palabrería, vanas metáforas, nos dice en su metafísica, cuando está analizando la filosofía pasada, haciendo una historia de la filosofía pasada desde su verdad, está haciendo hermenéutica. Está diciendo, Anaxágoras, como dije la otra vez, pues descubrió que hay un movimiento casi inmaterial que es el logos. Pues eso ya era una verdad, nos acercamos a la verdad. Luego hay muchos errores. De cada doctrina, Aristóteles al comienzo de Metafísica nos señala las verdades y los errores y quiere intensificar cada verdad y subsumir cada error desde su filosofía. Hace hermenéutica, interpreta desde su verdad, de suerte que su verdad se fortalece en vista de la interpretación que desde su verdad se puede dar de las filosofías anteriores. En la medida en que justifico los errores de las filosofías anteriores, estoy dando un título de verdad a la mía. Eso es lo que también estamos haciendo nosotros aquí a partir de Ortega, mostrando la historia de la filosofía en vista de sus verdades, sus desaciertos, pero porque buscamos apoderarnos de una filosofía, la razón vital. Entonces, por eso hacemos historia. Porque si no hay una historia de las verdades, ¿cómo podemos hablar de historia de la filosofía? Si no hay historia, ¿cómo podemos siquiera hacer filosofía? Yo la filosofía la entiendo como una historia de verdades. Entonces tendré que dar razón de cada una y mostrar su historia. Eso lo puedo hacer solo si tengo una idea mía de la verdad que pueda justificar las verdades anteriores. Eso ya lo estaba haciendo Aristóteles. Si bien no he encontrado prácticamente en mis amplias lecturas sobre Aristóteles casi ningún historiador que lo haya señalado como un evidente ejercicio de hermenéutica. Ni Piero Bonc, ni Giovanni Reale, ni Zeller, ni Nathorp, ni Brentano, ni muchos otros autores que he consultado, por ejemplo, cuando he estado haciendo mi tesis doctoral. Pues bien, esa teoría de los géneros, de las platónico y aristotélico, nos va mostrando el fondo de la cuestión. Aristóteles pretende conocer la realidad concreta. Dice que este vaso esté absolutamente perfecto, como un pescador, como yo mismo, como realidad personal, hubiese podido vivir perfectamente
en el mundo de las ideas, de hecho lo hice, y ahí está mi vida perfecta, y en esta vida intento reapoderarme afanosamente de ella a través del recuerdo, pues dice Aristóteles, todo eso es mera palabrería, es metáfora. Con lo cual, ya anticipé la otra vez, la metáfora no es una figura retórica despreciada por Aristóteles. Eso siempre me gusta señalarlo por la importancia que tiene la metáfora dentro del pensamiento de Ortega. Y sin embargo, ¿cómo puede comprender la realidad concreta Aristóteles? Pues aquí está el problema. Porque Aristóteles, para comprender la realidad concreta, lo que tiene el concepto de eidos, de especie, de forma. Y no es una forma, pues precisamente individual, la que el logos puede comprender de las realidades concretas, sino una forma conceptual, es decir, un koinon, un universal. Es decir, el interés ontológico de Aristóteles va dirigido hasta a las realidades concretas. Él quiere hacer una metafísica de lo concreto, no quiere un ente, que es un concepto de razón que envuelve todo, incluso lo concreto, pero desde un concepto abstractísimo. Él quiere llegar a conceptos lo más capilares posible con la realidad concreta. De hecho, dice que la especie es mucho más valiosa del género que el género para comprender la realidad concreta, porque está más cerca. Y sin embargo, la especie, pues por ejemplo, la especie hombre explica con sus notas características, por ejemplo, la racionalidad, su intrínseca capacidad de convivencia, el hecho de que sepa guisar como propiedad también, la ponemos como un idiom, como una propiedad intrínseca del hombre, pues todas esas notas que forman el concepto de hombre, que es capaz de sonreír, de reírse, de contar chistes, todas cosas que pertenecen a la constelación de las notas características, tanto esenciales como propias, como accidentales incluso del hombre, que rellenan el concepto de hombre, son notas abstractas. Yo con el concepto de hombre no puedo comprender el hombre concreto. Yo. Entonces, claro, aquí hay un problema enorme sobre el que, no os preocupéis, vamos a dedicar la próxima clase, porque ahora lo estoy simplemente señalando. Ese problema no lo tenía Platón. No lo tenía Platón porque él, lo que decía, el movimiento suyo es otro. Él iba fuera de la realidad concreta, hacia aquello que era tan concreto y tan perfecto que al mismo tiempo de ser concreto era también universal. Era un género pleno, lleno. En el género, repito, pescador, o en el género político, iban dentro todos los políticos. Y de una forma ascendente desde lo menos imperfecto a lo más perfecto. Todos iban dentro del género político, era vivo, lleno. Lo había alcanzado mediante la lengua, mediante la dialéctica. Mientras que aquí el método aristotélico es bajar del ser parmenideo, el ser de Parménides, a la realidad concretísima, a lo que él llama la proteusía, la sustancia primera, y bajar a ello con los únicos instrumentos que tenía, que era el concepto de forma, de esencia, pues es dificilísimo, y es el problema con el que se encuentra Aristóteles. Ahora bien, sin perder de vista la pretensión metafísica, ya entendemos cuál era la metafísica de Platón. ¿Cuál es, digamos, la idea de la totalidad de Platón? Pues la idea, es decir, el ser ideal. El ser es uno, pero la unidad del ser puede mantenerse y comprender la multiplicidad de la totalidad de las cosas cuando el ser es ideal y está estructurado de esta forma. ¿Qué quiere decir ser ideal? Pues que cada realidad de este mundo es real en la medida en que es un reflejo de la realidad perfecta que se da en otro mundo. Y además está causada, hasta casi podríamos decir producida, inspirada por la realidad de la que participa, que está en otro mundo, y que esa realidad es ideal en cada uno de sus momentos. Me explico. ¿Cuál es la perfección de cada idea? Pues su ser ideal, es decir, su ser absolutamente perfecto, su tener lo que llamaban los griegos virtud, la virtud de la perfección, la arete.
Arete es un término griego que quiere decir lo bueno. Por ejemplo, dice Julián Marías en la Historia de la Filosofía, lo que se dice en español cuando digo un buen cuchillo, pues que sabe cortar, que es bueno para lo que sirve. Pues la idea es buena porque con ella, ¿para qué sirve? Pues para explicar precisamente la idea de pescador, explica a todos los pescadores de este mundo, es buena. Pues esa virtud, esa arete la llama ser ideal. Y naturalmente, cada idea participa del ser ideal. El ser ideal es la idea de las ideas, es la bondad de todo el sistema jerárquico y que permite la misma jerarquía entre todas las ideas. Pues bien, la metafísica platónica es la metafísica del ser ideal. Y esa idealidad permite mantener dentro de la multiplicidad una unidad, que es precisamente la bondad, la perfección. La capacidad que tienen las ideas de iluminar, de hacer luz sobre todas las realidades. Pues Aristóteles busca una idea de la totalidad que permita comprender la realidad absolutamente concreta. No quiere escaparse, no quiere ir a otro mundo, quiere quedarse en este mundo, con lo concretísimo, con este vaso, con esta mesa, con cada realidad que puede ver, tocar, oler, oír. Quiere que la sensibilidad de noticia, de evidencia de todas las realidades. Quiere buscar una idea de la totalidad que permita comprender la realidad concreta. Es decir, quiere bajar tanto el ser de Parménides como el ser ideal a la realidad concreta. De hecho, se ha dicho que la filosofía aristotélica es introducir las ideas de cada cosa, la forma del hombre, la forma del pescador, la forma del vaso, la quiere introducir en cada realidad concreta, es decir, en la materia. Y de ahí se ha dicho, brota el concepto de sustancia. La sustancia es una forma material. Pero con ello no hemos hecho nada más que empezar. Porque, claro, aquí tenemos toda una serie de problemas muy importantes que habrá que desgranar poco a poco. Lo primero que vemos a lo que podemos comprender desde lo dicho hasta ahora muy rápidamente, que ya he señalado, es que tenemos en Aristóteles, y eso es, desde mi punto de vista es una de las geniales contradicciones. Digo geniales porque Aristóteles es un genio, pero implica su pensamiento unas contradicciones que se mantienen a lo largo de toda su obra, y la podemos formular de esta manera tan sencilla, que él pretende, desde el punto de vista ontológico, que quiere decir de los entes, llegar a comprender su concreción, los entes concretos, el ser vaso, pero el ser este vaso, como un todo de ti, es decir, como un esto aquí, como algo que tengo aquí delante de mí, algo concreto. Pretende comprender ontológicamente la entidad concreta, no la entidad abstracta o la entidad, sino quiere comprender el ser de lo concreto, el ser de este vaso. Pero lo tiene que hacer a través del concepto. ¿Y de qué concepto? Pues del concepto de ente, que a través de Platón es género y especie. Es decir, un esquema que inevitablemente es abstracto respecto de la realidad concreta. Entonces, el movimiento epistemológico de Aristóteles, intentar comprender la realidad concreta, implica perder realidad, porque en el momento mismo que yo digo que quiero comprender mediante el género y la especie lo que no se puede reducir a género y especie, porque es una realidad concretísima, este vaso, esta persona, inevitablemente pierdo realidad. Entonces parece que la filosofía de Aristóteles nace ya como un proyecto imposible, utópico, mostrenco. Hay algo que no funciona. Ya os anticipo que desde la filosofía de la razón vital lo que podemos comprender es que primero
Se está otorgando al lenguaje una función que no tiene. Es decir, la de comprender el ser de las cosas, la entidad de las cosas. El lenguaje no es eso. Y por ello la lógica aristotélica pues es una lógica que precisamente se funda sobre el concepto de identidad. De identidad, así como lo hemos entendido desde Parménides. Porque la filosofía aristotélica no tiene una filosofía de la lengua, sino tiene directamente una lógica del ente. Y eso hace que la lengua tenga una función dentro de la lógica aristotélica que es impropia, que es una lógica de la entidad, de la physis. La razón aristotélica es un decir con palabras el ser de las cosas, de la naturaleza, intuidas en el alma. Esa es la función del logos, de la razón aristotélica. Y claro, esa no es la función de la razón vital. Sí. Entonces el lenguaje se está utilizando para algo que implica una serie de confusiones. Primero, decir que la realidad verdadera es la physis, y no mi vida. Segundo, decir que la physis está hecha de entidades, y yo estoy buscando su entidad verdadera. Y la entidad es un concepto racionalista hecho por Parménides en vista de la physis para negar su movimiento y encontrar una uniformidad conceptual. En tercer lugar, además, ente ya es un participio pasado del ser, es decir, en lo estante, lo que está, lo constituyente, lo que constituye el ser, es decir, no se mueve. Y la vida es movimiento. Es la negación de la kínesis, de la metabolé, el concepto de entes, es la negación del movimiento de la naturaleza, lo cual implica una serie de reducciones de la realidad que es mi vida. Estoy diciendo que mi vida es physis, que la puedo comprender a través de un concepto que es la entidad, y encima esta entidad que niega todo movimiento, el movimiento mismo de la physis, y que además es una entidad que puedo expresar con palabras, porque no hay otra forma de conceptuar la realidad para los griegos que no sea las palabras. Y sin embargo, esta es otra reducción sobre la vida humana. Pues claro, y finalmente hay otra. Volveremos sobre las que yo llamo las 4 reducciones de la vida humana que permiten comprender el alcance del ser aristotélico. Y hay otra, que es que si Platón nos había atrevido a decir que la entidad es la realidad concreta, pues Aristóteles tiene que hacerlo, porque está buscando la realidad concreta. Entonces, con el concepto de sustancia está forzosamente obligando la realidad concreta a ser ente, algo al que Platón no se había atrevido, había dejado las entidades fuera de la realidad concreta. Entonces, mi vida se transforma, y el decir de mi vida se transforma en vista de otra razón, porque tengo una serie de creencias metafísicas que me impiden ver mi vida aquí ahora. Y la lengua con la función que tiene dentro de la vida humana. Para lo más entendido en la filosofía de Julián Marías, podemos imaginarnos que la lengua es una estructura empírica de la vida humana, lo cual quiere decir algo que veremos en otro momento. Pero bueno, lo importante es no perder de vista que la realidad radical, la metafísica de Ortega y de Julián Marías, es decir que todo está hecho de vida. Y vida es un proyecto circunstancial, en que yo me estoy constantemente encontrando a mí mismo a través de mi circunstancia, a través de todo lo que me encuentro. Y sin embargo, para los griegos, la realidad es la physis. El concepto que mejor comprende la physis es el ente. Y el ente es un concepto racionalista de la razón que se aleja de la realidad concreta y que niega completamente su movimiento. Es la estaticidad. De ese concepto de ente, Platón intenta buscarle una multiplicidad de entidades que son perfectas, pero son entidades, que tiene el ente ideal que le da una unidad.
pues a través de estas entidades se mantienen en un mundo ideal. Y de repente Aristóteles lo que hace con estas entidades es que pretende comprender la realidad concreta. Y de ahí, desde mi punto de vista, se genera el caos. El caos ordenado de una filosofía de un genio, que es Aristóteles, pero en el que inevitablemente está llena de contradicciones. Yo no sé si he sido quizá demasiado... he descuidado algún aspecto o hay cosas que queráis preguntarme, que pueda repetir para que podáis comprenderlas mejor. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa que ha quedado oscura? ¿Segura? Sí. Esa idea de genio yo no la he comprendido. Vale. ¿Algo más? Sí. Yo es que no entiendo bien la diferencia entre el don, el toeidnei, o sea, no sé si es que como que para Aristóteles o para los griegos es algo que no se mueve, y sería a partir de cuando ya lo llamamos Dasein, cuando se empieza a mover, o sea, cuando ya empieza a ser, no sé si me entiendes, y luego ya en Ortega es un quehacer, algo que se está haciendo. O sea, que los griegos es algo que no se mueve, y a partir ya de Heidegger o de Ortega ya podemos decir que es algo en constante... Que se mueve, es un siendo, ¿no? Dice Ortega. Sí, sí, ahora volvemos sobre ello. El género, normalmente en biología, ¿a qué se refiere? Cuando yo intento hacer una definición de una planta, digo su género y su especie. Género, planta, y la especie, pues yo no me conozco los nombres que suelen ser en latín de las plantas, pero se da, digamos, el género, la especie, con perdón. Por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista biológico, somos un género animal y luego la especie es el hombre. Y luego, pues en la historia incluso de la antropología, por lo visto, nos dicen que hemos tenido distintas especies, subespecies. Por ejemplo, pues el hombre de Neandertal, el Homo sapiens, etc. Es decir, género es el concepto abstracto que sirve para catalogar una realidad. Ahora bien, en este caso desde un punto de vista biológico, pues para los filósofos los géneros no pretendían catalogar géneros y especie, no pretendían catalogar desde el punto de vista biológico, sino metafísico. Es decir, tenían que ser géneros que realmente podían explicar la realidad entera, no biológica. Por eso Platón dice que el ser es el género supremo, y Aristóteles decía que el ser no es ni siquiera género, porque a él no se le puede añadir absolutamente nada. En el ser no va el no ser, sino lo más universal que haya. Entonces, género quiere decir, es una forma, género que se asocia inevitablemente también, sobre todo con la filosofía aristotélica, al concepto de forma. Es la forma que tiene una realidad. Ahora bien, es una forma que puede ser genérica y específica. En la forma de catalogar, digamos, hay un movimiento que va de lo más genérico a lo más específico. Lo más específico se acerca más a la realidad concreta. Entonces, para Platón, el conocimiento era ordenar la realidad, catalogarla según géneros y especies, de forma que toda la realidad podía tener unos conceptos, unas categorías que podían ser comprendidas desde las superiores hasta las inferiores. Y así pues se intentaba buscar ese orden, ese cosmos que tenía la physis, la naturaleza, que era la totalidad, tenía un orden, y ese orden evidentemente podía organizarse en géneros y especies. Ahora bien, sería interesantísimo ver cuánto tiene de biologicista esa interpretación, porque por supuesto que de la filosofía brotan todas las ciencias. Hay que tenerlo siempre en cuenta
Hay que tener en cuenta cómo empecé el curso, diciendo que la filosofía griega se comprende desde la razón vital como una física hecha con método filosófico, porque es una física en el sentido de que la idea de la totalidad es physis, entonces implica que todas las realidades puedan tener una justificación inversa de un orden trascendente, que es la physis, la naturaleza, pero todavía no se ha distinguido lo que esa naturaleza tiene de puramente biológico, de puramente físico, material, de puramente psicológico, conductual, mío. Digamos que la vida entera, así como a mí me aparece mi vida, en todas sus dimensiones, está incluida en este concepto de physis y se busca catalogar. Y entonces, por supuesto, yo creo que la dimensión biológica, de hecho Aristóteles ha sido uno de los primeros grandiosos biólogos, catalogando infinitud de especies en sus estudios sobre los animales, o sobre todo, hay desde luego como dimensión fuerte en la conceptuación de la realidad de la physis está el elemento biológico, sin duda. Entonces, por eso conceptos como géneros y especies luego han quedado sobre todo adheridos a las ciencias de la naturaleza. La filosofía nace como una comprensión, una búsqueda de la comprensión de la totalidad. Y por eso, pues, esa totalidad, cuando se entiende como physis, y comprender bien lo que quería decir physis para los griegos, es comprender también las formas con las que esa physis ha sido conceptuada, entre ellas los conceptos de géneros y de especie. Sé que esta clase puede resultar más complicada, pero volveremos sobre estos conceptos. Es que he tenido que entrar más a fondo en la filosofía platónica y aristotélica con el concepto de géneros, porque si no, no comprendemos los movimientos que hacen esos filósofos. Pero es importante retener que estamos intentando dialogar con filósofos para los cuales totalidad, holón, quiere decir physis. Y eso es una metafísica implícita, subyacente a luego los distintos sistemas que se dan en filosofía y que creo que podemos decir que llegan prácticamente hasta Descartes. Es decir, la gran novedad en Descartes es precisamente decir que esta realidad que es physis, que penetra todas las cosas y que las hace ideas, según Platón, las hace sustancias, según Aristóteles, de repente Descartes niega su existencia. Introduce con una radical fuerza la subjetividad humana. ¿Por qué? Porque Aristóteles en ningún momento duda de que este vaso existe. Simplemente dice que es parte de la physis. En este caso no es una realidad intrínsecamente física, sino es artificial, porque la he producido yo. Hay una causa eficiente que es el hombre. Es decir, el movimiento de esa realidad no se da intrínsecamente en ella. Por eso no era una realidad intrínsecamente natural como una planta o como yo mismo, cuyo principio de movimiento está dentro de mí, pero también que se haya producido un vaso es un reflejo de mis capacidades humanas, tanto congénitas como adquiridas como racionales. Es decir, la physis es una fuerza, un principio el principio del movimiento de toda la realidad, de todo lo que hay, y que me trasciende. Está ahí, en sí. Descartes llegará a decir no, toda realidad, por ejemplo este vaso, se da ante todo en mí, como término de una idea mía, idea en un sentido lato, como lo utiliza Descartes, es decir, como acto. A Descartes creo que se comprende mejor la filosofía antigua cuando la filtramos por Descartes. O sea, Descartes realmente dice naturaleza como sistema que está en sí, trascendente, que está ahí, que genera todas las cosas, que le da un orden intrínseco y que permite sobre que ese orden se forjen otras realidades como sobre estructuras suyas, como realidades artificiales,
y que sin embargo el fondo sigue siendo las capacidades últimas de cada género, según la naturaleza, se pone radicalmente en duda con Descartes. Descartes lo que dice es que esa idea de la realidad que está ahí, que yo comparto, y que simplemente eso está ahí, esa edad, es mentira, en principio. Porque el vaso que veo soy yo quien lo ve, la idea que pienso soy yo quien la piensa, la naturaleza que supuestamente está ahí, como la del árbol que está creciendo, muriendo, etcétera, soy yo quien la percibe. Entonces, la verdadera existencia, lo que verdaderamente existe, no es la fisis, como un movimiento que existe de por sí, que tiene un orden de por sí, que forja cosas, esencias de por sí, sino soy yo quien lo percibe. Es decir, lo que verdaderamente existe, soy yo quien percibe todo lo que hay. Soy yo quien se da cuenta de todo lo que hay. Entonces, la verdadera realidad ya no está en las cosas, no se llama naturaleza, no me trasciende, sino es inmanente a mí, permanece dentro de mí, está en mí la verdadera existencia, que se llama consciencia, como se ha llamado sucesivamente, que se llama yo, el yo. Son el conjunto de mis acciones, que él llama ideas, o actos, que él llama ideas. Y en el conjunto de mis actos, en eso que llamamos conciencia o yo, se da la realidad. Por eso desde Descartes la filosofía se llama idealista, porque la verdadera realidad no está en sí, fuera de mí, no es fisis, sino se da en mí. Es el paso a otra metafísica. Pero para llegar a Descartes hemos necesitado muchísimos siglos de filosofía. Estamos hablando de más de 20 siglos de filosofía. Es decir, para poner en duda la naturaleza hemos necesitado muchas cosas, entre ellas la aplicación de la matemática a la fisis, mostrando que las realidades materiales sí que tienen un método, la matemática, que puede buscar su orden de movimiento, de comportamiento, mucho mejor que a través de categorías del intelecto que busquen una totalidad, una idea de totalidad. Es decir, la matemática es capaz de aplicarse concretamente a dimensiones concretas de lo real, como la física, la biología. Y entonces, claro, se va desde esta pretensión de comprenderlo todo, se van desgajando pretensiones parciales de comprender dimensiones parciales de esa totalidad, como la dimensión física, la dimensión química, y encima encuentran un método muy acertado que es la matemática, que permite describir esas dimensiones. Claro, de ahí se forman las ciencias, pero inicialmente la pretensión es de comprenderlo todo. Y la filosofía pues mantendrá siempre esa pretensión, la tiene también hoy en día, es lo que la hace filosofía. Y sin embargo, claro, pues inicialmente está, digamos, todo mezclado. El concepto de fisis lo absorbía todo. Y el concepto de género yo creo que tiene una gran influencia biológica. Las observaciones sobre la naturaleza en la que estaban envueltos los griegos, pues yo creo era bastante determinante para su concepción de esa fisis. Concepto de entidad, por eso, dice tantas veces Julián Marías, toda vez que se utiliza para comprender la vida humana se cosifica, se la hace cosa, es decir, se entifica, porque las cosas mismas antiguamente tenían una etimología que se escapaba a la entidad. Eso lo recuerda mucho Ortega, también en la idea del principio de Leibniz. Antiguamente cosa significaba pragmata. Pragmata quiere decir lo pragmático. Pragma era lo útil, lo práctico, ¿no? Una persona pragmática ha quedado, ¿no? Dentro de la etimología de la lengua, la persona pragmática es la que sabe utilizar y manejar situaciones o cosas. Una persona que tiene una habilidad. Pues la etimología antigua con la que se hablaba de las cosas era que las cosas son pragmata. Y sin embargo, de pragmata, la verdad de la lengua corriente nos apuntaba ya a ello, que tenía una relación directa con el quehacer que es mi vida, pues se le olvida esa etimología, se sustituyen por entes de razón abstracta, claro, dice Ortega.
Ortega quiere volver a la razón vital, a comprender la pragmaticidad de las cosas, el hecho de que las cosas se dan en mi vida con una función vital. Pues un apunte muy rápido y ya podemos concluir. Voy a apuntar un momento al concepto de verdad. Verdad en griego, os he apuntado, quiere decir aletheia. Alethein, que quiere decir quitar los velos, es decir, descubrir, quitar los velos de lo que está encubierto, mostrarlo a la luz de su ser, por lo que verdaderamente es. Pues esa era la etimología antigua del concepto de verdad. Ahora bien, ¿qué significa verdad para Parménides? Pues la verdad más verdadera, la verdad metafísica, es decir, que todo es. Es un juicio de identidad. A es A. No podemos decir nada más. Según Platón, podemos decir que la realidad son las ideas, en sus conexiones ideales, en sus géneros y especies ideales, organizados de una estructura jerárquica que se puede recorrer de arriba abajo. Y el filósofo es quien sabe moverse entre las ideas, recorrerlas, dividirlas o juntarlas en comunidades de sentido que puedan explicar este mundo, porque este mundo es un reflejo de la realidad verdadera. Entonces, y la verdad para Aristóteles es decir precisamente con palabras el ser verdadero de las cosas. El ser es universal, nos dice Aristóteles, pero se nos manifiesta organizados en géneros y especies como formas de cada sustancia concreta. Ya veremos, y eso es un debate muy complicado, en el que sí tendré que meterme un poquito, si esas formas son totalmente universales. Hay historiadores como Giovanni Reale, como Frede Pazzi, que son historiadores que han estado mostrando que las formas quizá ellos están seguros de ello, sean más bien formas individuales. Entonces, el concepto de materia en Aristóteles, que veremos lo que quiere decir, sería una mera virtualidad o potencialidad de la realidad, del ser. Pero eso ya para otro momento. Lo que quiero subrayar es el concepto de verdad. Verdad es desvelar la entidad. Fijaos, la entidad. No estoy hablando de las cosas como pragmatas, que tienen una función vital, que tienen un porqué, un para qué en mi vida. Que detrás de cada qué hay un quién. Detrás de cada objeto para Ortega hay más bien un proyecto mío. El vaso me propone calladamente, en cuanto a creencias, es una creencia para ser yo quien bebe, automáticamente alguien, es un proyecto. Cada realidad para Ortega es un conjunto de virtualidades, de potencialidades para ser yo alguien, porque el proyecto radical, la pretensión radical de mi vida es saber quién soy. Entonces, los griegos estaban viendo las cosas de otra manera, muy distinta. Ellos creen que la realidad en sí tiene una forma, una entidad, y mi pensamiento tiene que adecuarse a ella. Es el concepto clásico de adecuación del ser del intelecto al ser de las cosas. Veritas est adequatio intellectus ac rei, nos dice Santo Tomás. La verdad es una adecuación del pensamiento a la cosa. Sin embargo, Ortega nos dice que la verdad es la autenticidad de nuestros proyectos, de cara a la pretensión radical de la vida humana, que nos muestra Julián Marías, es una pretensión de amor. Pues la lógica de la vida y la lógica de la entidad, la razón de la vida, la razón vital y la razón de la entidad. ¿Cuánto hay de adecuación del intelecto a la cosa dentro de la lógica fenomenológica para los entendidos que hay de esa filosofía, que es la que más se trata hoy en día en todo el mundo, es la filosofía más tratada? Pues muchísimo, y a ello pues estoy dedicado yo, mostrando precisamente cómo el concepto antiguo, cosificador, entificador de la verdad está a la base de la lógica fenomenológica, de la lógica de la filosofía que se está utilizando hoy en día, que pretende darnos una visión del mundo. Y nos estamos olvidando completamente de Ortega y de Julián Marías.
que nos dice que la verdad precisamente es una intensificación de nuestra vida, una autentificación de ella, porque objeto soy yo mismo quien pretende ser en el instante siguiente, es una figura de mi vida, es quién soy, saber quién soy, de suerte que la imagen de mi vida es proyecto, pretender ser yo alguien. Para vivir necesito forjar una idea de quién soy en el instante siguiente, de suerte que lo que lanzo hacia adelante, que es la etimología de objetum, objeto es lo que lanzo hacia adelante, pues me lanzo a mí mismo hacia adelante, porque me estoy intentando buscar como quién soy en todo momento. Sí. Sí, yo tengo una duda, a ver si eso no es pertinente. ¿Qué ocurrirá con el principio de identidad? O sea, con esa idea de totalidad después de la formulación de la física cuántica. O sea, en ese no reconocer la ambivalencia entre A o B, sino tanto A como B se reconoce como una entidad total. ¿Qué ocurre con eso? En las verdades que es formulado, ¿no? De Platón, Aristóteles. Bueno, la misma. Es que la lógica aristotélica, que la lógica parmenidea, que la lógica de la identidad, el principio de no contradicción, ha sido una lógica, como sabemos, utilizada fundamentalmente en la ciencia, por ejemplo en la informática, ¿no? El sistema binario con el que brotan todos los lenguajes informáticos, el principio de identidad de Parménides, no tienen otro misterio. Pero hay una serie de descubrimientos científicos, por supuesto, a lo largo del siglo XX, entre ellos la física cuántica, pero no solo la física cuántica, hace falta solo pensar en el principio de indeterminación de Heisenberg o en la lógica de Gödel, sobre todo me refiero a la lógica de Gödel y luego las teorías de los fractales dentro de la física y por supuesto la física de los cuantos, que pone en crisis, por supuesto, la lógica de la identidad, sin duda, pero eso es un problema de los científicos, es un problema de la verdad científica y en el fondo, desde mi punto de vista, de la relación que tiene con la verdad filosófica. Yo tengo una idea acerca de todo ello, por supuesto, y el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que nos está mostrando es lo que dice Ortega. También, porque, dicho en 3 palabras, casi me da vergüenza decirlo, es que hoy en día nosotros prácticamente sabemos desde las teorías físicas más actuales que en el momento en que yo miro algo, ese algo que estoy mirando, hasta la estructura cuántica de lo que estoy mirando está influida por mí mismo mirarla. Entonces, pues Ortega no dice otra cosa, pero lo dice mucho antes, no con respecto a los cuantos, sino a la realidad entera. Es decir, yo soy en mi circunstancia, quiere decir que en mi circunstancia, incluso mis neuronas, están ordenadas por quién pretendo yo ser con ellas. Yo soy en mi circunstancia algo muy profundo, por eso es muy complicado comprenderlo. No es solo... quiere decir, es una reforma completa de la metafísica. Lo que quiere decir es que yo, para ser yo, tengo que vérmela con mi circunstancia entera. Entonces, en el momento mismo en que me elijo a mí mismo, estoy modificando la circunstancia entera. Mis neuronas se ordenan en vista de lo que yo pretendo hacer con ellas. No es que mis neuronas me determinen a mí como yo quién tengo que ser, soy yo quien determina mi circunstancia, más bien quien ejerce una presión sobre mi circunstancia para llevar a cabo mi proyecto. Es bien la inversión de las es un giro copernicano lo que hace Ortega. Está diciendo precisamente que no es cuestión de que yo adecúe mi pensamiento al ser de la cosa, de suerte que el ser del logo sea idéntico al ser de la cosa, y si la cosa no cambia, yo puedo estar en la verdad, principio de identidad, sino precisamente que yo estoy haciendo que la circunstancia se adecúe a quien pretendo yo ser en vista de ella. Inevitablemente, pues también las reacciones sinápticas y todo lo que es la materialidad, pues yo influyo sobre ella. El principio de Heisenberg es una porción, pues una aplicación física de la teoría de Ortega. Por cierto, decía Heisenberg y Ortega eran bastante amigos, y esa es una anécdota que creo que he contado también en el otro curso, que decía precisamente Ortega que Heisenberg, el señor Heisenberg parece que se ha encontrado con el átomo. Y dice Ortega con su gracia, pues qué tonto ha sido el átomo que se ha dejado atrapar por él, porque yo estoy buscando a la persona y creo que es indeterminable. Y es una broma que tiene muchísima verdad filosófica. Precisamente yo creo que el cientificismo, fíjate, te voy a dar una definición, es un poco mi definición. Yo creo que estamos cosificando a la persona, es decir, estamos haciendo la cosa toda vez que pensamos que es agotable. Entonces, toda vez que la pensamos como una realidad agotable, la estamos identificando, cosificando, porque precisamente quien
tiene un principio inagotable, es un principio inagotable de realidad. Si uno comprende eso, ha comprendido mucho de esta filosofía también de Julián Mariaso sobre todo. ¿Quién soy? Implica un principio inagotable sobre la realidad. Por ello me desespero frente a la muerte, porque la muerte pone el dedo sobre el hecho de que mi cuerpo se descompone, mi organismo se descompone, y ello me produce a mí un problema. Al animal no, a la planta no, porque el principio del movimiento orgánico es el principio mismo del movimiento de su vida, pero para mí no, es distinto. Entonces el principio del movimiento orgánico para mí es un problema, porque en el momento en que su principio se agota, yo no quiero agotarme, porque el principio de saber quién soy es inagotable. Por eso ya hemos profundizado, ya me ha dado pie a ir muy a fondo sobre algo que veremos al final, que es precisamente el concepto de persona, pero desde un punto de vista absolutamente novedoso. No hay nada de ello ni en fenomenología ni en la filosofía de Scheller. El concepto de quién como principio inagotable de la realidad, y el hecho de que mi vida, para comprenderla, sorprendentemente parece que es una respuesta a una pregunta: ¿quién soy? Y a lo mejor de alguien que me dice: ¿quién eres? Que está interesado en mí. ¿Una puerta abierta a la teología? No sé, eso veremos, pero es sin duda lo más riguroso que yo puedo decir. Yo soy muy pragmática. ¿Cómo te varía esto